Hola amigos, yo soy Ulises, bienvenidos a Viajero Libre. En esta ocasión vamos a tocar un tema bastante importante como es el de las visas de turista para Estados Unidos. Es un tema en el que surgen muchas dudas y que también hay muchos mitos y realidades. Entonces tengo el privilegio de ser amigo del fundador de Gala Tours, que además es un experto en este tipo de trámites. Me tomé el atrevimiento de invitarlo para platicar sobre este tema, así que les presento a mi amigo Francisco Galvez. Amigo Ulises, muy amable, gracias por tan calurosa presentación. Agradezco que me hayas dado la oportunidad de estar aquí contigo y con toda tu audiencia, que sabemos que es bastante amplia, hablando sobre el tema pues que nosotros vemos todos los días en nuestra agencia, ¿no? Que es el tema de visas de turista. Gracias por tomarme en cuenta para hablar sobre los mitos, realidades, todo lo que sucede alrededor de estos trámites. Gracias por la oportunidad y con mucho gusto estamos aquí para hablar sobre esos temas. Y bueno amigos, para empezar este episodio me gustaría que Paco nos explicara qué es una visa y para qué nos sirve. Claro que sí, amigo Ulises, con mucho gusto. Pues mira, una visa de turista, según lo establece la Ley de Inmigración de los Estados Unidos, es un documento que permite la admisibilidad para poder entrar a los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que te aprueben tu visa, tú vas a poder entrar a Estados Unidos. No, realmente no. Lo que pasa es de que un oficial de inmigración es el que decide si tú puedes entrar a Estados Unidos o no. Un proceso diferente al de adquirir la visa, ¿no? Estos procesos son procesos que terminan con una entrevista consular. El oficial va a evaluar todas las características para ver si somos aptos para tener una visa de turista. Ese es el primer proceso. Cuando nosotros viajamos a Estados Unidos, en el plan de visita de turista de vacaciones, que visitar al primo, al amigo, a la novia, al novio, necesitamos ese documento al momento de presentarnos en cualquier puerto, puede ser marítimo, terrestre o aéreo, ¿no? Pero al final de cuentas, un oficial de inmigración es el que va a determinar si nosotros podemos entrar. En resumen, es un documento que nos permite la admisibilidad a los Estados Unidos. Aunque esto no garantiza que nosotros podamos entrar a Estados Unidos, ¿no? Hay muchos factores que pueden ser determinantes para que un oficial diga si podemos entrar o no a los Estados Unidos. Es decir, que la visa es lo que nos va a permitir hasta cierto punto tener acceso a Estados Unidos, pero no nos garantiza que nos dejen entrar al Así país. es, Ah, ok. efectivamente. Así es, en un puerto de entrada un oficial de inmigración, la ley de inmigración les concede mucha responsabilidad a los oficiales y ellos pueden determinar si somos aptos o no. Y bien amigo, ¿y por cuánto tiempo te otorgan la visa y cuánto tiempo podemos quedarnos en Estados Unidos cuando vamos de Ok, visita o de compras o no sé? muy buena pregunta. Mira, el documento, la visa de turista, una vez que nos ha sido autorizada, el gobierno de Estados Unidos nos la otorga por 10 años. Es decir, nosotros tenemos la oportunidad de poder viajar a Estados Unidos durante los próximos 10 años. Por ponerte un ejemplo, nos aprueban la visa hoy 21 de abril, vamos a poder viajar del 21 de abril de 2023 al 21 de abril de 2033. Ahora, esto no quiere decir que tengamos 10 años de permanencia o que nos podamos quedar 10 años en Estados Unidos, ¿no? Sino que podemos viajar durante estos 10 años. Sí, claro, como tú dices, la permanencia en el territorio americano depende del personal de inmigración que está en los aeropuertos, ¿no? Porque Efectivamente, cuando nosotros llegamos a un puerto de entrada para los Estados Unidos, como repito, puede ser marítimo, aéreo o terrestre, la ley de inmigración le confiere alta discrecionalidad a un oficial de inmigración. Es decir, él puede determinar cuánto tiempo te quiere dejar en Estados Unidos, ¿no? ¿Y de qué depende? Híjole, esto no es un proceso objetivo, ¿no? El oficial puede tener muchas sospechas de tus intenciones reales para Estados sí, Unidos y claro. puede que te diga, sabes que solo puedes entrar por 3 días y tu pasaporte te lo va a sellar por 3 días, por una semana, por 15 días. La estancia máxima que te permite la visa de turista en Estados Unidos es de 180 días. Podríamos decir 6 meses, pero entraríamos en un poquito de Sí, conflicto claro. porque hay meses que no tienen 30 días, ¿no? Pero la ley de inmigración establece 180 días. Es decir, nosotros podemos estar de manera legal con un estatus de turista en Estados Unidos por 180 días. Ok, bueno, y también otra pregunta que tenemos, ¿cómo yo, Ulises, puedo obtener mi visa o qué necesito o alguno de los suscriptores, qué necesitan para poder obtener este documento? Una gran pregunta, Ulises. Y en la ley de inmigración establecen que cualquier persona puede solicitar la visa de turista, ¿no?
El único documento, aunque puede parecer un poco increíble, ¿no? Y hasta absurdo, el único documento que pide la ley de inmigración para poder hacer la solicitud de la visa es un pasaporte vigente. Es el único documento que pide. Incluso cuando tú te vas a presentar a la entrevista consular, no te van a pedir documentos. Eh, Nosotros sugerimos llevarlos como un respaldo, como un soporte para poder aumentar las probabilidades de autorización de la visa, pero en sí lo que piden únicamente el documento es un pasaporte y obviamente mostrar pruebas suficientes de que no queremos quedarnos más tiempo en Estados Unidos, de que no queremos quedarnos a trabajar y de que después de nuestro viaje de turista que nosotros tenemos pensado hacer, vacaciones, compras, visitar a un familiar, pues vamos a regresar a nuestro país. Demostrar ciertos lazos que te permitan regresarte a México, en este Claro, lo caso, acabas ¿no? de decir muy bien. Si solo voy de vacaciones 7 días, tengo que comprobar que tengo lazos que me van a obligar a regresar a mi país y estos lazos pueden ser muchos, ¿no? Por ejemplo, una relación laboral, escuela, hijos, estás estudiando, trabajo, etcétera, ¿no? Ok, ¿qué hay de cierto de que para que te otorguen una visa de turista es necesario tener mucho dinero en el banco o ser profesionista? Porque este tipo de comentarios surge mucho en redes sociales de que si tú no tienes una cuenta en el banco con mucho dinero o si no tienes un título universitario, pues obviamente no, prácticamente vas a que te digan que no, o si no tienes propiedades. ¿Eso es cierto o es a media, una media verdad? Claro, fíjate que eso entraría dentro de los mitos, ¿no? Y si bien es una realidad que necesitamos dinero para ir a hacer un viaje de turista, pues sí, ¿no? No necesitamos más explicaciones. Por ejemplo, voy a ir a un viaje a Cancún, pues necesito tener dinero para costear mi viaje que va a Cancún. En la ley de inmigración, en ningún apartado establecen que tienes que tener cierta cantidad de dinero en tu cuenta de cheques de ahorro, tarjeta de crédito o algo así para poder solicitar la visa. No. Ahora, lo que nosotros le sugerimos a nuestros clientes es decir, sabes que el viaje que tú tienes pensado hacer, tienes que soportar cómo tienes recursos para pagar ese viaje, ¿no? El proceso de solicitud de la visa no es un proceso objetivo. ¿A qué me refiero con esto? Que no hay una, en la ley de inmigración no dicen, ¿sabes qué? Tienes que tener esta cantidad de dinero, este tipo de coches, este tipo de propiedades, este tipo de negocios. No, no, no. Si no es Eh, algo como que se va palomeando, esto ya lo cumplí, Claro, esto sí, también no, y ya me la no. van a dar. Claro, hay casos de todos los tipos. Nosotros hemos tenido aprobaciones que podríamos llamar de perfiles bajos, por así decirlo, y hemos tenido negaciones de clientes que tienen unos perfiles muy altos, ¿no? Entonces, exactamente lo que refieres en tu pregunta de cuánto dinero, no hay una cantidad exacta. Lo que sí nosotros les sugerimos a nuestros clientes es que tengan el dinero suficiente para poder costear ese viaje que nosotros queremos ir a Estados Unidos. Ok, bueno, entonces, ¿realmente de qué dependen que nos autoricen o nos nieguen una visa? Fíjate que afortunada o desgraciadamente eso está estrictamente a expensas de un oficial de consular, la persona que nos va a entrevistar el día que nos toque mostrar nuestras pruebas y presentarnos ante la entrevista, ¿no? Porque la ley, vuelvo a repetir, les confiere alta discrecionalidad. Entonces ellos pueden decir, de acuerdo a todos los cuestionarios que se llenan en internet, que es muy famoso y por ahí han escuchado hablar de ellos, y o si no, alguna vez van a escuchar hablar de él, se llama un formulario DS-160, es donde el solicitante expresa su caso, a qué se dedica, cómo se llama, cuánto gana, dónde trabaja, cómo se llaman sus papás, si tiene familiares en Estados Unidos o no. Es muy importante que cualquier solicitante haga una revisión minuciosa de lo que pone en este cuestionario. Y te voy a mencionar por qué. El oficial, cuando va a hacer la entrevista, tiene 2, 3 minutos para decidir si tú eres una persona apta para entrar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿en qué se va a basar él? Él no sabe quién es Ulises. Antes de que tú te presentes a la entrevista, no sabes. Él va a saber de ti al momento que vea tu solicitud. Y si esa solicitud no fue bien llenada, él va a tener motivos para negar. Sí, genera ciertas dudas, ¿no? Si no está bien requisitado. Claro, exactamente. Por eso nosotros sugerimos a nuestros clientes que se asesoren por profesionales antes de llenar esos cuestionarios. No tenemos que ser nosotros, pero hay muchos profesionales que pueden asesorarlos para evitar que sea un gasto en vano, ¿no? Y aumentar las probabilidades de que le nieguen la visa. Aún así, estando bien llenado ese formulario, no podemos garantizar que la visa sea
autorizada. Volviendo a tu pregunta, ¿de qué depende? Principalmente de que sea un caso muy fuerte, ¿no? De que comprobemos arraigos suficientes en nuestro país que después de hacer ese viaje de turista que nosotros queremos hacer, nos obliga a regresar al país. Y claro, es necesario comprobar que tenemos ingresos o que tenemos recursos suficientes para costear ese viaje. Pero al final de cuentas es un oficial de inmigración quien va a decidir si te autoriza la visa o no te autoriza la visa. Sí, sí, claro. Creo que muchos hemos escuchado los comentarios acerca de que los oficiales que te entrevistan ahí en el consulado, este, también depende mucho hasta cierto punto hasta su estado de Su ánimo estado de ánimo, es del correcto. día. O sea, debería ser algo como ilógico, pero no lo es tanto porque depende también mucho de la persona que te vaya a atender. O como lo que tú dices, que han tenido casos que tienen bases fuertes como para que les otorguen una visa y se las han negado. Entonces también podría ser como un volado al aire, ¿no? Mira, más o menos así. Bueno, no diría tanto un volado al aire, pero sí depende de mucho de la asesoría. Si tú me lo permites, quiero contar la experiencia, la anécdota de uno de los clientes que nosotros tuvimos, al cual le fue negada la visa. El cliente tenía un perfil muy alto, donde era dueño de una cadena de tiendas y tenía muy buen recurso y realmente él tenía la intención, pues, de ir a Estados Unidos en el plan de turista, ¿no? Nosotros lo asesoramos, nosotros le dijimos qué tenía que decir, nosotros nos encargamos de todo eso, pero al momento de la entrevista, bueno, nosotros nos enteramos de este modo, ¿no? De repente me habla y ¿sabes qué, Frank? Me dice, me negaron la visa, tú me dijiste que tenía un perfil alto y ¿qué pasó? Sonó hasta un poco molesto con nosotros y antes de pues, yo poderle dar una explicación, digo, necesito saber bajo qué argumento te negaron la visa. El oficial de inmigración normalmente, porque no está obligado, después de negarte la visa te tiene que entregar un papelito, un pedacito así, un pequeño, donde te menciona bajo qué argumento te niega la visa, ¿no? O sea, puede ser lo más común es de que no comprobaste suficientes arraigos en tu país que te obliguen a regresar, ¿no? Pero en este caso no fue así. La cláusula bajo la cual le negaron la visa, incluso para mí, que llevamos un tiempo en esto de los trámites de las visas, fue un poco extraño. Y le digo, bueno, aquí hay algo que no me cuadra, ¿no? Que yo no había visto. Sí, sí. Y escarbándole un poquito, resulta que el cliente ya tenía comprado los tickets de vuelo. Y ya tenía pagada una reservación. Eso no nos lo dijo a nosotros. Nosotros nunca sugerimos comprar un ticket de vuelo, nunca sugerimos pagar una reservación antes de que te autoricen la visa. Y ahí te va, ¿qué pasó? El oficial lo tomó como una ofensa. Cuando le dijo, ¿cuándo vas a viajar? Él le mencionó la fecha exacta de su viaje y le dijo, ya tengo comprado mis tickets. El oficial dijo, ok, o sea, tú estás dando por hecho que yo te voy a autorizar la visa. Ajá. Y obviamente eso molestó al oficial y terminó causando que le negara la visa. Cuando realmente era un caso muy fuerte, sí, claro, le negó la visa. Entonces, vuelvo a repetir esta palabra, no es un proceso subjetivo y como bien tú mencionabas, basta con que el oficial se levante de malas y te niegue la visa, aunque tú tengas todas las evidencias de que quieres hacer un viaje de turista, pasa, sí pasa, y afortunada o desgraciadamente la ley de inmigración le cede mucho poder a los oficiales y ellos son los que determinan si claro, sí o si no. Sí, como lo que mencionas de que realmente la entrevista es una entrevista muy corta y que en ese tiempo pues ellos determinan si te la dan o no. Entonces sí, el poder que ellos tienen hasta cierto punto es grande. Además es que también siento que es una responsabilidad estarle otorgando ciertas visas a muchas personas. Pero hablando de los mitos, ¿es cierto que en ciertos consulados y en ciertos días autorizan más visas? Claro, muy buena pregunta. Y fíjate que constantemente en nuestro despacho que nosotros tenemos, donde tenemos a clientes de todas partes del país, esa pregunta nos llegan y de repente nos llegan a decir, ¿sabes qué? Es que nosotros sabemos que los martes aprueban más visas en tal consulado, ¿no? O que los jueves aprueban más visas en tal consulado, o que de preferencia los días pares acude a tu cita, o de que preferencia los días nones, ¿no? Realmente eso es un mito. En el tiempo que nosotros llevamos hemos tenido muchos casos de aprobación y no tienen nada que ver con el día que tú vayas a hacer la solicitud, no tiene que ver con el día que te presentes a la entrevista, si es par, si es non, si es día feriado, no, realmente con lo que tiene que ver es con que los formularios estén completamente llenos, con que el perfil del cliente le llene el ojo al oficial de inmigración y sobre todo que las intenciones sean reales, ¿no? De ir a visitar Estados Unidos, de ir a conocer, de ir a uno de los parques de Disney, que es una de las atracciones más visitadas. Entonces, más que
que lo que tú dices, que ciertos días, que en ciertos consulados, no, tiene mucho que ver con lo fuerte que sea un caso. Aunque ahí te va un dato muy importante, bastante crudo, pero completamente real. De toda Latinoamérica, México es uno de los países que tiene un porcentaje de negación de visas más alto. Y dirás, ay, entonces en México tengo menos probabilidades. No, lo que pasa es que en México las solicitudes de visa de turista son mucho más que en cualquier otra parte del continente, ¿no? Entonces, obviamente, el porcentaje de negación es muy alto comparado con los demás países. Bueno, y ya hablando también, ¿cuánto tiempo tardan en autorizarte una visa? ¿O cómo es ese proceso? Mira, si quieres te voy a contar cómo es el proceso, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer es llenar una solicitud a través de internet, un formulario que se llama DS-160, donde la persona interesada en solicitar una visa tiene que contar quién es él, ¿no? A qué se dedica, cuántos años tiene, dónde trabaja, cuánto tiempo tiene trabajo, cuál es su último grado de estudio, tiene familiares en Estados Unidos y una serie de datos, ¿no? Es un formulario un poco complejo, te saca de la página a cada rato. Entonces, haces tu solicitud. Después de que tú haces tu solicitud, el gobierno te dice, ¿sabes qué? Has terminado de llenar el formulario, necesito que crees una cuenta para poder hacer tu cita, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, por concepto de derecho de cita, derecho arancelario, es el término que le llaman en la ley de inmigración, hasta el día de hoy 21 de abril, que se graba este podcast, cobra $160 por solicitar una visa. Es un derecho. Y digo que hasta el día de hoy porque a partir del 30 de mayo la cuota va a moverse, ¿no? No solo esta cuota para hacer la visa de turista, sino que muchas cuotas más. Sí. Pero como estamos hablando exactamente del tema de visas de turista, hago hincapié en eso. A partir del 30 de mayo va a costar $185 solicitar una visa de turista. Llenas el formulario de ese 160, pagas los $160 para agendar tu cita y automáticamente puedes acceder al calendario donde tú agendas una cita. Y ahí voy a responder tu pregunta puntualmente, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda? Al día de hoy, la cita más próxima que podemos conseguir para agendar una cita de turista está para finales de 2024 o principios de 2025, ¿no? En el país, Estados Unidos tiene 9 consulados. Y el dato que te estoy dando de las fechas más próximas es tomando en cuenta los 9 consulados. ¿A qué se debe todo esto? ¿No? Pues mucho tiene que ver con el retraso en el procesamiento de visas que hubo a raíz de la pandemia, ¿no? El proceso se está tardando, hay sistemas donde uno puede adelantar citas, pero la realidad es que si uno solicita una cita por primera vez, nos va a tocar más o menos esa fecha. Ok, bueno, también me gustaría que nos hablaras cómo es el proceso de la entrevista en sí, porque creo que ese es el punto más que más dudas genera, porque realmente ahí es donde tú como solicitante sabes si te van a dar o no la visa. Entonces, por muchas partes del internet pues te encuentras consejos de cómo debes ir vestido, de que debes llevar ciertos documentos, de que debes de presentar tales cosas, de que cómo te debes de comportar. Entonces me gustaría que un experto como tú nos explicara cómo es esa entrevista. Claro, mira, ese proceso, como tú lo mencionaste, es muy importante porque ahí determinan si la visa te la autorizan o no. Entonces, el proceso consiste en acudir primero a las oficinas del CAS, es decir, donde te toman tus fotos y huellas, ¿no? Para ver si Ulises Hernández no ha tenido algún antecedente migratorio, es decir, que no haya estado ilegal, que no haya intentado cruzar de ilegal, que no haya tenido una deportación, ¿no? ¿Cómo lo secan? Mediante tus huellas dactilares, ¿no? Y te toman fotos para ver si no aparece en la base de datos. Normalmente son 2 días que nosotros programamos las citas, primero para que acudas al CAS y al siguiente día para que acudas a la entrevista. En la entrevista es un proceso muy rápido, pasas más tiempo en todos los filtros de seguridad, en la fila. ¿Y qué te preguntan? Híjole, hay una infinidad de preguntas que el oficial puede hacer. No quiere decir que te haga todas, no, pero entre las más comunes son: ¿cuál es el objetivo de tu viaje? ¿A dónde vas a ir? ¿Cuánto tiempo vas a tardar? ¿Quién va a pagar tu viaje? ¿Quién viaja contigo? Son las preguntas más comunes, ¿no? Pero de repente te sale preguntas como: ¿por qué no viaja fulano de tal? ¿Por qué viaja solo? Nosotros para ese proceso les sugerimos a nuestros clientes ir vestidos como si fueran a una entrevista de trabajo, ¿no? O sea, de manera muy formal,
les sugerimos llevar aparatos electrónicos, celulares, smartwatch, computadoras. ¿Por qué? Porque no se los van a dejar pasar. El tema de la seguridad se lo toman muy en serio en todos los consulados y eso puede atrasar todo el proceso, ¿no? Entonces, el proceso pues es así, estás en la fila, después pasas muchos filtros de seguridad, pasas a una ventanilla parecida a la de un banco, el oficial te va a pedir qué documentos te va a pedir. Creo que también es muy importante mencionarlo a toda tu audiencia y a todos los que están interesados en iniciar ese proceso. Te va a pedir 3 documentos. Primero va a ser tu pasaporte, te va a pedir la confirmación de un formulario que se llama DS-160 y te va a pedir el recibo de pago de derechos, o sea, el recibo de los pagos de los $160. Antes de pasar a la siguiente pregunta, mencionas de que te preguntan a dónde vas, cuánto tiempo vas a estar por allá, si vas a visitar a alguien. Quiero entender que esa información la sacan directamente también del formulario DS-160 que se llena previamente, o se las van sacando de la manga, por así Claro, decirlo. como tú lo dices exactamente, al momento que nosotros le entregamos nuestro pasaporte, el oficial escanea el número de pasaporte y en ese momento él va a poder ver en su computadora que nosotros pusimos en el formulario de ese 160 a dónde vamos a viajar. Entonces podemos decir así como que hace una pregunta trampita para ver si no se nos pasa, ¿no? O de repente decimos que un lugar diferente al que pusimos en nuestra solicitud. Entonces toda la entrevista se basa en lo que nosotros pusimos en nuestro formulario de ese 160. Por eso repito la importancia de que este formulario sea llenado por expertos o asesorado por expertos si lo quieres hacer tú personalmente, pero que recibas asesoría, porque toda la entrevista se va a basar en ese formulario. Por eso es muy Sí, importante. es importante que si ustedes amigos van a realizar este trámite al momento de llenar su formulario de S-160, si pueden, guárdenlo. No sé si se pueda guardar Claro que sí. ok, guardarlo para que igual repasarlo antes de la entrevista para saber qué contestarle al oficial de ahí de la embajada. Porque en base a eso nos van a cuestionar ciertas cosas. Yo recuerdo un caso de una persona que efectivamente esta persona en el formulario de ese 160 puso que el viaje se lo pagaba su papá y cuando llegó a la entrevista él decía que cuando le preguntaron quién iba a pagar el viaje resultó que él comentó que un tío porque realmente iba con su tío y la verdad que esta persona también era alguien que tenía los medios necesarios como para cubrir ese gasto y tú lo ves y podrías decir, pues sí, se la van a aprobar, pero en base a esa información que no fue bien, requisitada en el formulario y a la hora de hacer la entrevista, pues obviamente contestó otra cosa, eso fue el motivo de que le negaran su visa. Entonces, yo creo que es importante recomendarles que siempre estén pendientes con ese formulario, que recuerden y como dices, que se guarde ese archivo para poderlo repasar antes de la entrevista. ¿Y sabes qué pasa? Es muy común que nos pongamos nerviosos ante una entrevista de este tamaño, ¿no? De entrada, desde que está uno haciendo fila para pasar los filtros de seguridad, pues ya se pone uno incómodo por tanta seguridad. Entonces, es común, yo creo, que hasta normal que nos pongamos nerviosos, ¿no? Pero no debemos dejar que los nervios nos ganen y contestemos de manera errónea, porque desgraciadamente eso va a ser, como el caso que tú nos cuentas, pues que nos descalifiquen de la visa, ¿no? No es como que el oficial va a decir, ok, va, repito la pregunta, a ver si ahora ya me la contestas bien. No, desgraciadamente eso no va a Sí, pasar. sí, sí. Bueno, y tú que tienes mucha experiencia ya en este tipo de trámites, ¿cuáles son los motivos más comunes que se dan para que den pie a una negación de una visa? Claro, mira, esa es una muy buena pregunta también. De entrada, llegar fuera del tiempo que marca nuestra cita, ¿no? Pues hemos bien sabido que muchos mexicanos pues no somos muy puntuales, ¿no? Que muchas personas en general no somos puntuales, entonces automáticamente no presentarse de manera puntual a nuestra cita, eso pues nos va a descalificar de la visa, ¿no? No es como que digan, ah, sí, que ahí no pasa nada, fórmate al final. No, ahí sí, sí pasa y eso puede ser un motivo. Segundo, lo que acababas de mencionar anteriormente, que puede que nos pongamos nerviosos al momento de la entrevista, ¿no? Y el oficial de inmigración lo va a notar. De hecho, esas personas están muy preparadas para ese tema. Ellos tienen que determinar si nosotros somos una amenaza para el país en cuestión de minutos. Sí, y ahí te va este dato muy interesante. No sé si sabías que las personas que secuestraron los aviones en el accidente del 9/11 entraron con una visa de estudiante.
A raíz de eso todo cambió, todos los procesos, todas las preguntas, y para ellos somos una amenaza, no tanto de que nos queremos quedar de manera ilegal o una amenaza de terrorismo o de tráfico o etcétera. Entonces, el oficial tiene muy poco tiempo para darse cuenta si nosotros representamos cualquier tipo de amenazas. Entonces, el motivo, y por eso puede que de repente nos haga unas preguntas trampita, ¿no? Sí, sí, Por claro. así decirlo, y nosotros podemos caer en nervios y eso puede ser un motivo de negación. Otra cosa, nosotros les recomendamos a nuestros clientes en la asesoría que les damos, si la pregunta que te hizo el oficial amerita un sí o un no, pues solo respóndele un sí, 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 o claro. un no. Y no le digas más, ¿no? Porque como en las series de abogados, todo lo que digas será usado en tu contra, ¿no? O es muy Entonces, típico como mexicanos de que te preguntan una cosa y le avientas un choro como para tratar de ahí te convencer, va. ¿no? ¿Cuál es el objetivo de visita a Estados Unidos? No, pues es que voy a ir a ver a mi tía Juanita que vive en tal lugar y tiene mucho tiempo que no Sí, la claro. veo y cocina riquísimo y bla, 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 bla. No, no, no. El oficial no le interesa eso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de tu visita? Pues voy de vacaciones. Y Ok. ya, no te preguntó a dónde, te preguntó cuál es el objetivo de visita. Entonces, otro motivo por el cual no llegan la visa es no contestar lo que el oficial nos pregunta. O sea, puede que estemos nerviosos y que en ese momento incluso no le demos chance de escuchar la pregunta que el oficial nos hizo y terminemos contestando otra cosa, Sí, ¿no? claro. No llegar vestidos adecuadamente. Eso puede ser hasta un poco racista, ¿no? Discriminatorio, pero desgraciadamente los oficiales se dan cuenta hasta del mínimo detalle. Nosotros les sugerimos a nuestros clientes, vuelvo a repetir, ir vestidos como si fueran a una entrevista de trabajo, ¿no? Es una presentación que a ellos les gusta, tips como, ¿sabes qué? Trátalo de usted, trátalo con mucho Sí, claro. respeto, eso puede aumentar las posibilidades, pero volviendo al tema de qué otra cosa te puede hacer que te nieguen una visa, es que no contestes de acuerdo a lo que se planteó en el formulario, que puede que si tú mencionas que tienes tickets comprados tanto de vuelo o reservas de avión, también puede sumar a que te nieguen la visa. Ah, ok. Bueno, si yo voy y me niegan la visa, ¿puedo volver a solicitarla? O sea, ¿puedo volver a hacer el trámite para intentar volver a sacar La visa la visa? nuevamente, sí, sí, claro. La ley de inmigración no prohíbe que tú puedas volver a solicitar la visa. Ahora, aquí entra en cuenta un factor muy importante, ¿no? ¿Cuánto tiempo Sí, después de claro. que me negaron la visa yo puedo volver a solicitarla? Nosotros les sugerimos a nuestros clientes que esperemos, bueno, en cuestión de tiempo es un poquito difícil dar una cantidad exacta porque tenemos que, más que tiempo, analizar qué ha cambiado en tu situación después de que te negaron la visa, ¿no? Tuviste un ascenso en el Sí, trabajo, te claro. casaste, tuviste hijos, viajaste a otros países. Entonces, de que se puede, claro que se puede, solo que para aumentar las posibilidades de que te autoricen la visa, nosotros les sugerimos a nuestros clientes que esperemos por lo menos 6 meses. Es un tiempo considerable para que Sí, podamos claro. mencionar que nuestra situación cambió respecto a la anterior Ok, entrevista. perfecto. Entonces no se cierra totalmente esa puerta de Claro que poder no. obtener una visa. Si alguno de ustedes lo intentó y ya pasó cierto tiempo, lo puede volver a intentar. Obviamente les recomendamos que se asesoren con personas que saben del tema para que igual vayan con un poquito más de seguridad y conocimiento en el tema y pues obviamente que ojalá se les aprueben la visa. Ahora también tengo otra duda. Se da el caso de que muchas personas que están en Estados Unidos de manera ilegal se regresan a su país o por ejemplo los deportan y se regresan, no sé, a México, bueno, a México en este caso. ¿Ellos pueden solicitar visa de turista? Mira, vas a ver que esta es una de las preguntas las cuales nosotros recibimos más en nuestro despacho, ¿no? Nos dicen, ¿sabes qué? Es que yo estuve tanto tiempo en Estados Unidos de manera ilegal, trabajé, me fue bien, pero ahora nada más quiero ir a visitar. O es muy común que en el tiempo que estuvieron de manera ilegal allá, pues tuvieron familia, hijos, esposa, y ellos quieren regresar a visitarlos, ¿no? Y aquí hay un tema que tiene que ver con la manera en que saliste, cuánto tiempo estuviste de manera legal en los Estados Unidos. Eh, el gobierno de Estados Unidos, a través del ICE, que es la dependencia que se encarga de la cuestión de inmigración, establece castigos por acumular presencia ilegal. Es decir, si nosotros estuvimos en Estados Unidos de manera irregular, es decir, que cruzamos por el cerro, por el río, ¿no?
cruzamos el desierto, acumulamos presencia ilegal, ¿no? Entonces, al momento de que nosotros salimos, en ese caso, el gobierno registra la salida y de acuerdo al tiempo que acumulamos de presencia ilegal, es decir, cuánto tiempo estuvimos en Estados Unidos, nos da un castigo, que muchas veces no nos enteramos de cuánto fue. Estos castigos pueden ser de 1 año, de 3 años, de 5 años o el máximo es de 10 años. ¿De qué depende? De la cantidad de tiempo que nosotros estuvimos de manera ilegal en los Estados Unidos. Respondiendo puntualmente a tu pregunta, ¿podemos solicitarla? Sí, nada más que habría que ver cuánto tiempo de castigo tenemos por tener presencia ilegal en los Estados Unidos. O sea, si el gobierno nos prohibió la entrada de manera legal por 3 años, tendríamos que esperar que pasen esos 3 años para hacer para una poder solicitud. intentarlo, que tampoco es una garantía, ¿no? Claro, no Yo es una creo garantía. Pienso que tal vez se convierte en un perfil un poquito más complicado, ¿no? Puede ser, la verdad que sí, porque ya hay un antecedente. Nosotros recomendamos a todos nuestros clientes, pues decir la verdad al momento de la entrevista, desde que se llenan los formularios, si ya estuviste en Estados Unidos de manera ilegal o intentaste cruzar de manera ilegal y te deportaron, mencionarlo, ¿no? Porque al momento de que eso ocurre, los oficiales toman huellas, toman datos de las personas que intentaron cruzar y obviamente ya están en la base de datos. Y al momento de querer cruzar los datos con la solicitud que nosotros hicimos, ellos van a saber si tuvimos algún antecedente de cualquier tipo, ¿no? Y nosotros querer negarlo es un gran error porque ellos se van a dar cuenta que estamos mintiendo y eso no les gusta a los oficiales de inmigración. Entonces, ¿se puede? Sí se puede, solo habría que analizar cada caso de manera muy puntual para ver si hay algún castigo, ¿no? Si hay algún castigo, se puede solicitar un waiver, un perdón, es otro tema también del cual bastante amplio podríamos hablar, pero puntualmente respondiendo a tu pregunta, sí, sí se puede. Ahora, también hay un rumor o comentario también muy popular en redes sociales en este tema, que sí es cierto que las entrevistas familiares las personas que van como familia a solicitar su visa de turista, es más fácil que se las otorguen. Que el autorice la visa. Sí, fíjate, híjole, esta es una pregunta difícil, ¿no? Porque en sí realmente todos los procesos se hacen individuales. Es decir, Ulises Hernández va con su esposa y sus hijos, sus papás, mamá, a solicitar la visa. Ulises Hernández tiene que mencionar todos sus datos en la solicitud, a qué se dedica y cuánto gana, en qué trabaja, tiene familia, ok. El papá, la mamá y las personas que lo acompañen, se tiene que hacer un formulario por cada uno, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es una cita, una entrevista familiar, es decir, se llenan todos los formularios de manera independiente, solo que al momento de agendar la cita, se hace una cita familiar. Ahora, tú te refieres a que si hago una cita familiar es más probable que nos den la visa. Es muy difícil poder decir que ese va a ser un factor para que te den la visa, ¿no? ¿Qué va a pasar? Puede pasar que le autorice la visa a todos, el oficial. Puede pasar que el oficial le niegue la visa a todos. O una tercera opción puede ser que, ¿sabes qué? A ti sí te doy la visa, a ti no, y a ti sí y a ti no. Entonces, no lo garantiza, pero normalmente aumenta las probabilidades, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Por ejemplo, Disney tiene parques en Estados Unidos que son visitados mundialmente por muchas personas de todo el mundo año con año, ¿no? Entonces, si yo le digo al oficial, ¿sabes qué? Voy a ir con mi esposa y mi hijo y queremos ir a conocer uno de los parques de Disney, pues es algo más creíble, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque el hijo seguramente está en una escuela y tiene que regresar a la escuela, papá y mamá tienen un trabajo y tienen que regresar al trabajo, entonces eso aumenta las posibilidades. Lo que también aumenta las posibilidades, y eso es un tip súper importantísimo que toda la audiencia que está viendo nos puede utilizar, si tiene un familiar que tiene visa de turista, mencionarlo en la entrevista, mencionarlo al momento de solicitar los formularios. ¿Sabes qué? Voy a viajar con mi tío Pedro, con papá Pedro, con mi hermano, con X, que tiene visa de turista, ¿no? Y mostrarle que aquí está la visa para que veas que él está. Eso sí aumenta drásticamente las posibilidades de que nos autoricen la visa. Sí, de hecho eso te iba a mencionar que la opción de llevar la visa de alguien más, obviamente creo que tiene que ser algún familiar cercano, ¿no? Porque tampoco vas a llevar la del vecino, que no tiene nada que ver contigo claro. y la presentas. Tiene que ser de algún familiar cercano, un primo, un hermano, claro. Un tío, que vas a viajar con él. Y porque también he escuchado casos en los que pasa ese tipo de situaciones en la que presentan la visa de alguien más y es como que un poquito más, sí, hay más probabilidad. Sencillo de que te la otorguen. Bueno, y aprovechando que ya nos diste un tip, me gustaría que nos dieras otro par de tips a los seguidores que están viendo este video, para que ellos puedan aplicarlo durante su trámite de su visa.
Claro que sí, con mucho gusto. Y yo creo que el tip más importante es que se asesoren con profesionales, con personas que tengan experiencia en ese tema para el llenado de los formularios. Yo creo que es muy importante y en gran medida o en gran porcentaje la autorización de tu visa depende de qué tan bien estén llenos esos formularios, ¿no? Entonces el primer tip muy importante sería eso, asesórate, busca personas que tengan experiencia en ese tema y aumenta las probabilidades. Ese sería el tip número uno. Tip número dos, asiste puntual a tu entrevista, tanto en el CAS como la cita consular. Asiste muy puntual. Tip número tres, viste de manera muy formal, claro. Puede parecer un poco este, racista, ¿no? Un poco feo decirlo, pero la primera impresión cuenta, sí, desgraciadamente cuenta, ¿no? Entonces, viste muy formal, ¿no? Contesta, el cuarto tip sería contesta exactamente lo que te preguntó, ¿no? Como dije anteriormente, si la respuesta merita un sí o un no, solo respóndele eso, ¿no? No tenemos que decirle más sí, que no. Eso, claro. Y lo más importante, decir la verdad, ¿no? Si nosotros decimos mentira de entrada, desde que tenemos un caso, desde que planteamos nuestra solicitud basada en mentiras, desde el momento de que llegamos al consulado, vamos a estar nerviosos y si me pregunta claro. Esto y si pasa esto y lo otro, no. Entonces, yo creo que siempre es recomendable decir la verdad, decir la verdad, decir la verdad. Pues bueno amigos, estos tips son bastante interesantes y yo creo que si lo aplicamos al pie de la letra, aumentamos nuestras posibilidades para obtener la visa de turista para Estados Unidos. Ahora, también hay otra pregunta bastante interesante, quizá un poco polémica, porque mucha gente, igual de alguna manera, mucha gente tiene la duda de que si la visa de turista se puede utilizar para trabajar. Es una gran pregunta, amigo Ulises, y esperaba que me hicieras esta pregunta. Realmente no, amigos. La visa de turista, el único objetivo que tiene es eso, ¿no? Que vayas de turista, que vayas a conocer, que vayas a comprar, que vayas a visitar a un familiar, a un amigo, a la novia, ¿no? Pero no permite trabajar. En la ley de inmigración son muy puntuales al mencionar el alcance de la visa de turista y ahí dicen que no puedes trabajar. Claro, pueden decirnos muchos de las personas que nos están viendo, es que conozco a mi primo o al tío o un conocido que trabaja. Claro, o sea, que sea ilegal no quiere decir que haya gente que lo haga. Hay mucha gente que lo hace, que se va por 3 meses, por temporada de 4 meses, por temporada hasta de 6 meses, trabaja y se regresa al país. Y nos pueden decir, es que no le ha pasado nada. Y puede ser eso, es una realidad que no le ha pasado nada, ¿no? Pero eso no quiere decir que eso sea ilegal, porque para eso no fue el objetivo que daba la visa de turista. Que sea legal. Que sea legal, exactamente. Sí, eso no es legal. De hecho, es ilegal trabajar claro. Con la visa de turista, ¿no? Y puede decir, pero es que no le ha pasado nada a mi primo, que así le hace. Puede que en este momento no le haya pasado, no, pero tiene muchas consecuencias cuando un oficial se dé cuenta de que tú trabajaste con la visa de turista, te pueden negar la visa, te pueden castigar con hasta 10 años para que no puedas entrar de manera legal a los Estados Unidos. Entonces, ¿se puede? Legalmente no. No, y yo tampoco se lo recomiendo a todas las personas que tienen esta intención, no, porque hay muchos castigos que después nos podemos arrepentir si usamos la visa de turista para trabajar. Sí, claro, eso es importante, amigos, recalcar este punto de que obviamente podrían hacerlo, pero al hacerlo están cayendo ya un tema de un asunto ilegal. Entonces estás violando no sé, las leyes de Estados Unidos y eso te podría generar un problema grande. Te vas a meter en problemas grandes que después vas a lamentar. ¿No? Sí. Para eso existen muchas visas de trabajo. Sí, claro. Después de que te otorgan la visa, ¿al cuánto tiempo podemos viajar a Estados Unidos? Ok, también es una muy buena pregunta. En nuestro formulario de S-160, donde nosotros le hacemos saber al gobierno de Estados Unidos que tenemos la intención de ir a visitar ese país, hay una pregunta que nos dice, ¿cuándo piensas aproximadamente viajar a Estados Unidos? ¿No? Entonces, nosotros tenemos que ser muy congruentes en la fecha de viaje y en la fecha que pusimos como tentativa de viaje, ¿no? Ok, perfecto, yo puse que iba a viajar en mayo de 2023, pero mi cita me la dieron hasta noviembre de 2023, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí
no podemos viajar en la fecha que nosotros pusimos en nuestra solicitud. Normalmente tendríamos que viajar en esa fecha. Ok, ¿puedes viajar en una fecha diferente a la que pusiste en tu solicitud? Sí, sí, claro, puedes viajar. Obviamente tienes que mencionarle al oficial si te llegara a hacer la pregunta. Ok, porque para todos nuestros seguidores, para todos los que siguen este podcast, la fecha, el proceso, perdón, de solicitud de visa es diferente al proceso de cuando tú vas a viajar a Estados Unidos. Como mencionamos al principio, la visa de turista es un documento que te permite la admisibilidad, es decir, tú te vas a presentar en un puerto de entrada a los Estados Unidos y le vas a decir al oficial, ¿sabes qué? Quiero entrar a tu país, aquí está el permiso que tu gobierno me autorizó. El oficial puede decir, ok, sí te dejo pasar, pásale, aquí está, y te sella por 6 meses, lo que normalmente pasa, ¿no? O te puede decir no por cualquier sospecha que él notó en ti, o te puede decir, ok, a ver, cuéntame un poquito más de tu caso, ¿no? O sea, él también tiene acceso a la solicitud que nosotros hicimos. Entonces, puntualmente, respondiendo a tu pregunta, nosotros recomendamos viajar apegada a la fecha que pusimos en el formulario. Y si no lo hacemos, pues tener un buen argumento de por qué no viajamos en esa fecha. Bueno, ahí me causa un poquito de duda, porque lo primero que se tiene que hacer para el trámite de visa es llenar el formulario de ese 160, donde te preguntan en qué fecha aproximadamente piensas viajar. Ahora, tengo entendido que tienes que llenar primero el DS 160 para poder solicitar tu fecha de entrevista. Ahí, ¿cómo le podría hacer o qué recomiendas que se ponga en el formulario? Porque realmente no sabemos qué fecha nos va a tocar la entrevista. Imagínate, yo pongo que quiero viajar a finales de este año, pero mi cita me la dan hasta mediados del 2024. Ahí, ¿cómo Claro, funcionaría? sí, exactamente, y realmente tienes mucha razón en lo que dices. O sea, ¿cómo le explico al oficial que yo quería ir a pasar Navidad este año con mi familiar en Estados Unidos y si la cita próxima me la diste hasta el siguiente año, ¿no? Entonces, obviamente ellos saben del proceso que se está tardando. De hecho, hay un detalle en los tiempos de procesamiento de visas y bajo ese argumento nosotros podemos presentarnos con un oficial al momento de la entrevista y decirle, mis intenciones eran viajar en diciembre, pero mi entrevista la obtuve hasta este mes, volviendo a lo mismo, decir la verdad, ¿no? Decir la verdad, obviamente el oficial va a entender eso, ¿no? Pero sabiendo todas las personas que van a ver este podcast, es decir, que las fechas más próximas están para finales de 2024 y principios de 2025 para que lo consideren al momento de llenar su solicitud. Ok, ahora ya fuimos a la entrevista, no la aprobaron. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el proceso para cuando llegas a los Estados Unidos? ¿Cómo funciona? Porque también al inicio nos mencionaste que depende también de la persona que cuando pasa las aduanas, también depende de la persona que te va a atender si te dejan entrar o no. ¿Cómo es Claro. ese proceso? Ok, exactamente. Mira, después de que nosotros tenemos la visa, pues nosotros viajamos a nuestro destino que teníamos definido, ¿no? Y tenemos que presentarnos ante un puerto de entrada. Puede ser marítimo, terrestre o aéreo. Normalmente es aéreo. Y la primera persona que nos va a recibir va a ser un oficial de inmigración. Al momento de que llegas en avión, te vas a ir a las llegadas internacionales y un oficial de inmigración va a estar viéndote y te va a decir, ok, ven, pásale, a ver, ¿cuál es el objetivo de tu viaje? Te va a volver a hacer esa pregunta, ¿no? Si nosotros creemos que con la visa de turista nos vamos a librar de todo eso y ya vamos a poder entrar a Estados Unidos como si fuera nuestra casa, no. Entonces el oficial te va a cuestionar cuál es el objetivo de tu visita a mi país. Pues obviamente si tenemos la visa de turista tenemos que mencionar que pues vamos de vacaciones, ¿no? Estamos hablando exactamente del tema de la visa de turista. Obviamente si tenemos una visa de trabajo podemos decir que venimos al trabajo y en fin, no, pero en este caso muy particular de turista. Te va a volver a preguntar cuánto tiempo vas a quedarte en Estados Unidos. 15 días, 7 días, 8 días. Normalmente cuando vamos de vacaciones tardamos 7 días, ¿no? No podemos ir de vacaciones y decir, me voy a quedar 4 meses de vacaciones, ¿no? Pues ya quisiera yo tener 4 meses de vacaciones. No, entonces tenemos que ser muy congruentes con eso, obviamente apegado a nuestra solicitud. El oficial va a determinar si tú representas algún tipo de amenaza para su país. Amenaza que te quieras quedar a trabajar, que quieras hacer alguna cuestión ilícita con eso. Y él va a ser el que va a determinar realmente si te deja pasar a Estados Unidos o no, bajo el criterio que él diga. Puede parecer ilegal, sí, puede parecer injusto, sí, pero desgraciadamente estamos en terreno de ellos y al final de cuentas él va a determinar si te deja pasar a su país o no. ¿Qué preguntas te va a hacer?
cuánto tiempo vas a tardar aquí y una muy importante, cuándo es la fecha de tu vuelo de regreso. Nosotros tenemos que llevar un vuelo de regreso, un ticket de vuelo de regreso, ¿no? También te va a preguntar dónde te vas a quedar. Tenemos que llevar una dirección del hotel, del Airbnb, del familiar donde nosotros nos vamos a quedar. Pero al final de cuentas, él es el que va a determinar si te deja pasar a Estados Unidos y por cuánto tiempo. Ok, y sobre todo recomendarle a nuestros amigos que si ya tienen su visa y van a viajar a Estados Unidos, que al momento de llegar allí a la aduana, ir con la mayor seguridad posible. Lamentablemente este tipo de situaciones hace que nos pongamos nerviosos. Claro, sí, es Aunque cierto. realmente nosotros no Tengamos otra pretendamos intención. quedarnos, no pretendamos hacer cosas indebidas, pero este tipo de situaciones nos hacen ponernos nerviosos. O sea, sobre todo es ir con esa seguridad de que, pues, ¿a qué vienes? A pasear, Lo que voy. a conocer cierto lugar. ¿Dónde te vas a quedar? Pues en tal lugar. Y el oficial tiene amplia discrecionalidad, es decir, que él incluso puede pedirte tu celular. A ver, ¿sabes qué? No me complació lo que tú me dijiste. Préstame el teléfono. Y hay una entrevista famosa que le conocen por el cuartito, ¿no? Que después de ahí te llevan a un lugar, ¿no? Y te hacen un poquito de preguntas, unas preguntas diferentes. Y entre ellas ellos te pueden pedir el celular, la computadora, la tablet, y pueden checar tus estados tus mensajes de WhatsApp, de Facebook, cualquier red social. Y buscan palabras como trabajo, yo, chamba, cuestiones así, ¿no? Entonces eso puede descartarte para que te dejen entrar a los Estados Unidos. Ok, entonces hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones y Y, lo que recomendamos, seguridad ante todo. y ante todo, pues tenemos que llevar dinero, porque el oficial puede preguntarte, oye, ¿y cuánto dinero traes, no? Entonces, pues es algo lógico, tengo que traer y ya dinero en dólares, ¿no? Tratando de ampliar un poquito más este tema de las visas, ¿existe otro tipo de visas o únicamente la de turista? No, claro, el gobierno de Estados Unidos en su ley de inmigración estipula una cantidad de visas dependiendo la necesidad, ¿no? Y puntualmente estuvimos hablando de la visa turista, que es el instrumento más solicitado con el fin de ir a conocer, ¿no? De turista específicamente, pero el gobierno de Estados Unidos ha establecido que si eres un doctor y te quieres ir a trabajar como un doctor, hay una visa. Si eres campesino, te dedicas al campo y tienes intención de ir a trabajar como campesino, hay una visa. Si eres albañil, si eres ingeniero, si eres maestro, si eres un deportista de alto rendimiento, si eres un cantante, un periodista, hay muchas categorías de visa las cuales nos permiten entrar a Estados Unidos y hacer actividades diferentes, ¿no? Hay muchos tipos de visa. Ok, y en base a tu experiencia, aparte de la visa de turista, cuál sería la visa más solicitada o que más atrae a la gente? Pues mira, hay un tema aquí bien importante y creo que mucha audiencia no conoce de que el método, aparte de cruzarte por el desierto, por el río para ir a trabajar a Estados Unidos, existen muchas visas de trabajo que permiten ir a trabajar a Estados Unidos. Tal vez la más común, diría yo, es la visa H2A, que es la que permite llevar a jornaleros agrícolas a trabajar de manera temporal en los campos de cultivo en Estados Unidos. Creo que es una de las más populares, puedo así decirlo. También es una de las que pide menos requisitos, pero hay muchas visas para poder trabajar en Estados Unidos, dependiendo tu perfil, ¿no? Dependiendo a qué te dedicas. Ok, esa visa de trabajo yo creo que es bastante interesante porque también en redes sociales se hace mucha mención. He visto algunas publicaciones donde ciertos, no sé, empresas ofrecen este tipo de visas, pero también se ha escuchado que mucha gente hace fraudes con este tipo de Claro, visas. Entonces sí. yo quisiera preguntarte si aceptarías, no sé, otra invitación para poder hablar un poquito más a fondo de las visas de trabajo, porque yo creo que es un tema que le podría interesar a alguno de nuestros seguidores y sobre todo aclararles bien la información para que no sean víctimas de robos o estafas en donde quizá esa persona está invirtiendo el poco dinero que tiene para tratar de obtener una visa de trabajo y poder irse de manera legal y lamentablemente los estafa. Entonces me gustaría lanzarte la invitación nuevamente para que podamos hablar de este tema, porque al igual que la visa de Es turista muy es amplio. un tema muy Claro, extenso, entonces me sí, sí, gustaría sí, sí. dedicarle un poquito de tiempo Claro que a las sí, visas de Ulises, trabajo. nosotros muy contentos de que nos hayas invitado aquí y si tu audiencia así lo pide, con gusto aceptaremos la invitación de volver a estar aquí en este espacio y hablar de las visas de trabajo, cómo se solicitan, cuánto valen, cuánto tiempo,
mencionaste un punto muy, muy importante, cómo evitar estafas en ese tema, ¿no? Que de alguna manera ocurre y ocurre mucho, ¿no? Claro que sí, Ulises, con mucho gusto nosotros aceptaríamos volver a estar aquí en tu espacio. Ok, bueno, entonces le vamos a pedir a nuestros amigos seguidores ahí de la página de Facebook que si están interesados en conocer un poco más de este tipo de visa de trabajo, que igual lo dejen en los comentarios de este video, déjenos sus preguntas o las inquietudes que tengan para poderlas hacer aquí con Paco y él nos la pueda resolver gracias a que él tiene un poquito más de experiencia en estos temas. Entonces, ya lo comprometimos y lo vamos a volver a invitar para que esté aquí con nosotros y echarnos una buena plática de este tema. Claro, Sobre con todo gusto, que es Ulises. algo muy interesante. Muy interesante, Ulises, y sabes que hay muchas oportunidades que da el gobierno de Estados Unidos mediante una visa de trabajo y sucede pues, que a veces como no estamos informados, pues no las tomamos, ¿no? Entonces, con mucho gusto, amigo viajero libre, aceptamos la invitación. Pues bueno, amigos, llegamos al final de este primer episodio. La verdad que estoy también muy contento porque es el primer episodio de Viajero Libre Podcast. Tengo el gusto de que me acompañara mi amigo Paco, Amigo Ulises, un amigos placer. desde la universidad. Entonces, y me da la confianza de poder invitar porque sé que es alguien que se dedica a trabajar honradamente y que si les dice que ustedes pueden obtener cierto tipo de visa, pues obviamente es porque no quiere obtener un beneficio económico, porque seamos honestos, también hay un beneficio económico en este tipo de asesorías. Pero lo interesante es de que aquí que la persona, en este caso Paco, es alguien que les va a decir la verdad y que en ningún momento va a tratar de sacarles dinero, porque seamos honestos, en muchas situaciones hay casos súper complicados y con tal de sacarles dinero le dicen, sí, no Sí, te preocupes, te se lo vamos abusa a de la dar. necesidad. Entonces, pues les digo que estoy muy contento que pudimos hablar sobre las visas de turista en este caso, cuál es el proceso, desde el llenado del formulario de S-160, el proceso de la solicitud de visa, la fotografía, las huellas, las preguntas que normalmente nos hacen, Claro. hasta obtener nuestra visa, que ojalá que a los amigos que inicien su trámite, pues lo puedan hacer con expertos, con gente que conozca con el tema. Y pues en este caso yo de manera muy particular yo les recomiendo que se acerquen a Gala Tours, con Francisco Galvez. Él los va a asesorar de la mejor manera. Entonces, tiene todo mi respaldo Gracias, amigo y mi Ulises. confianza porque sé que es alguien que los va a apoyar Gracias. de la mejor manera. Amigo Ulises, agradecemos la invitación a este espacio. Realmente nos sentimos muy, muy afortunados de ser los primeros en tu nuevo proyecto y te deseamos el mayor de todos los Gracias. éxitos en este espacio como lo has tenido en todas tus redes sociales. Y claro, con mucho gusto aceptamos volver a venir a este espacio. Bueno amigos, muchas gracias por escuchar a Viajero Libre en este primer episodio y nos vemos en el siguiente.